Pero aún sin una imagen materializada del Buda, el budismo se extendió hasta los confines del mundo conocido, entrando en contacto con muchas razas y culturas. Fue durante estos encuentros con otros pueblos que la imagen del Buda nació. Una de las primeras regiones que dio acogida al budismo fue Gandhara, en Pakistán. En el siglo I de nuestra era, esta región estaba habitada por tribus que habían recibido influencia de la cultura grecorromana. En consecuencia, las primeras estatuas del Buda salieron de esta región, modeladas al estilo grecorromano. Esta es una de las más antiguas representaciones del Buda del monasterio Jetavana. A excepción del halo, el Buda no parece diferente de las otras personas. De la misma manera que los dioses griegos y romanos, el Buda tomó forma humana a partir de entonces. Esta es una estatua del Buda como asceta esculpida en roca. Él buscaba la iluminación espiritual a través del ayuno. Y esta representación de él, delgado y demacrado, es verdaderamente impresionante. De todas las estatuas que representan al Buda en forma humana, esta es probablemente una de las mejores. La imagen materializada del Buda comenzó a viajar hacia el este desde Gandhara, a lo largo de la ruta de la seda, a través de China y la península de Corea, hasta que llegó finalmente al Japón. En el camino, fueron quedando innumerables estatuas del Buda, algunas veces sonriendo, otras con una expresión austera. Estas estatuas tomaron en cada lugar las características locales del país y de la gente. Japón entró en la era Heian en el siglo IX, justo cuando el budismo llegaba de China. Se trataba de un budismo esotérico, y desde entonces sus seguidores comenzaron a construir templos escondidos en las montañas, lejos de la realidad mundana. Ningún sitio podía ser mejor, puesto que las montañas eran, después de todo, la morada de los dioses. El Buda de la salud del templo Jingoji en Kioto. Casi se puede sentir la firmeza de su carne bajo la piel y esos ojos penetrantes. El budismo esotérico dio una nueva dimensión a la imagen del Buda. Esta estatua del Buda fue hecha a partir de una sola pieza de madera, típica técnica japonesa, y fue dejada sin pintar. Fue en esta época que el número de estatuas de Buda esculpidas en madera aumentó dramáticamente. Esto pudo deberse
a que los budistas estaban haciendo un gran esfuerzo por obtener la gracia de los dioses que moraban en los troncos de los árboles empleados. El Amitabha, en el Salón Fénix del templo Byodo-in de-uji, cerca de Kioto. Este es el trabajo del célebre escultor del siglo XI, Yocho. La estatua presenta líneas suaves y ondulantes, y los ojos irradian compasión. Alrededor de esta época, las estatuas japonesas del Buda se desprendieron de la influencia china y adoptaron esa imagen de armonía y de paz que se convirtió en característica típica del Japón. Esta estatua de Amitabha es un ejemplo de la versión japonesa del Buda en su máxima expresión. Al mismo tiempo, otro fenómeno interesante se estaba gestando. A mediados del período Heian, alrededor del siglo XI, se dio un intento por unir aún más al shintoísmo y al budismo. Una nueva doctrina, la de las reencarnaciones shinto de las deidades budistas, se popularizó. Esta doctrina daba por sentado que los dioses nativos del Japón habían sido budas que habían reaparecido como dioses. Con esta doctrina nacieron nuevas formas de dioses y budas que hasta ese momento no existían. El Bodhisattva de la Misericordia de 11 cabezas es la imagen principal del templo Hasedera. Con sus 10 metros de altura, es la estatua en madera del Buda más grande que existe. Se piensa que fue hecha a partir de un solo tronco de ciprés. A la izquierda de la figura principal está Nanda Naga, uno de los 8 reyes dragón. Convertido al budismo, este rey fue asignado para proteger al Bodhisattva. Aunque según la doctrina de la reencarnación, Nanda Naga era además de un rey dragón, una deidad shinto llamada el dios Kasuga Daimyojin. A la derecha del Bodhisattva se yergue el Dainichi, el Buda de más alto rango dentro del budismo esotérico, que según la doctrina de la reencarnación, se convirtió en Amaterasu Omikami, es decir, la diosa del sol, la fundadora del Japón según la mitología. ¿Cómo fue que los japoneses llegaron a un acuerdo con esta complicada relación de coexistencia del budismo y shintoísmo? Escuchemos al profesor Kato. La forma en que llegaron a un acuerdo, el shintoísmo y el budismo, fue dividiendo la participación de cada uno. Por ejemplo, una vez que se delegaron responsabilidades, los dioses shintoístas tendrían relación directa con las recompensas concretas de esta vida. El budismo, por su parte, se encargaría de asuntos más universales, como la vida y la muerte, y trataría básicamente este tipo de asuntos. En el caso del budismo Mahayana, el Buda se transformaba en varias formas. Siguiendo la teoría de la reencarnación, se decía que los dioses eran la reencarnación de Budas. De esta manera, el shintoísmo fue incorporado completamente al sistema budista. Se comprenden como la representación de uno mismo. En otras palabras, los dioses y los budas llegaban a un amistoso acuerdo. Eso es lo que yo opino.